En una semana conflictiva por los temas que se trataron, hacemos un nuevo programa de Las provincias también existen. Vamos a empezar por los Estados Unidos. Se están haciendo las elecciones desde el martes 3. Fíjense, la Constitución de los Estados Unidos dice que el primer martes después del lunes, y siempre el lunes después está antes que el martes. Bueno, pues muy bien, pero el primer martes del mes de noviembre se hacen las elecciones de presidente y todo. Biden se estaba perfilando como el ganador y, en mi criterio, guste o no, va a ser el ganador. Y por el otro lado, Trump venía desde hace tiempo preparando el camino para hablar del fraude. Dijo, Trump, cuando se negaba a una, a un enfrentamiento, una discusión por el sistema virtual, dijo que no se puede porque cortan cuando quieren. Después dice, es ridículo, están intentando proteger a Biden. Todo el mundo lo está haciendo, dijo Trump. No voy a ir a un debate virtual, no voy a perder mi tiempo en un debate virtual. Fue creando el ambiente para después terminar acusando de fraude. No se dio cuenta, o sí, Trump, que al acusar de fraude en el sistema electoral de los Estados Unidos, puntal de la democracia, le guste a usted o no, es un puntal de la democracia. Tan puntal de la democracia es que si no interviene en la guerra del 14-19 o en la del 39, Hitler hubiera dominado el mundo. Y el ingreso de Estados Unidos en las dos guerras significó el triunfo de nuestra forma de vivir, de la democracia. Y hay que ser buen perdedor, hay que ser buen competidor. Uno entra y uno tiene experiencia y todos, no hace falta haber sido ni candidato ni electo. Cuando uno entra a una competencia en el fútbol, en el básquet, ahora Regatas ganó, entra para ganar o para perder. No es como cuando éramos chicos y íbamos perdiendo y estábamos jugando al fútbol y entonces si la pelota la llevábamos nosotros, me voy perdiendo, agarro la pelota y me voy. No es así la cosa. Se compite para ganar o para perder. Y Trump compitió para ganar. Y Biden compitió para ganar. O para perder. Como acá, ¿cuántas veces hay quienes se presentan para ganar y pierden? Y no pasa nada. Uno sabe. Yo he sido candidato a vicegobernador y perdí. Y no pasó nada. Tuve un elector en la época de los electores. Después fui 2 veces candidato a diputado y gané. Y no pasa nada. En toda competencia hay quien gana y quien pierde. Pero Trump, con su acusación de fraude, está levantando una efervescencia en Estados Unidos y está mostrándonos al mundo que a lo mejor en Estados Unidos también hay fraude. Nunca en mis años 85, 7, escuché acusaciones de fraude en Estados Unidos.
Es la primera vez que escucho que hay una acusación de fraude. Trump ya está perdiendo. Y entonces, como mal perdedor, empieza con el tema de fraude. Y con lo que les acabo de leer, que no es de hoy, sino que ya es del día 8 de octubre, ya estaba preparando una impugnación. Ya hizo 2 impugnaciones por cuestiones menores que fueron rechazadas por la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una cuestión importante lo que pasa en Estados Unidos, porque Trump es su mano dura y Biden es un demócrata, representa al Partido Demócrata. Por algo el Partido Republicano de Estados Unidos no sale a apuntalar las impugnaciones de Trump, porque si hubiera un índice desierto en este tema, el Partido Republicano tenía que haber salido a apoyar a su candidato, porque no es lo mismo que Trump solo impugne fraude, haga reclamos, convoque a la gente a rodear los lugares de votación con gente armada. Esto que digo está en los noticieros de ayer jueves, que había gente armada. ¿Qué espera? ¿Otra confrontación norte-sur en Estados Unidos? ¿Otra guerra civil? Por suerte, hasta ahora por lo menos, no hay un ambiente militarista en Estados Unidos en cuanto a la función de gobierno. En otro lado, acá, tal vez en una situación como esta, ya hubiera desembocado en un golpe militar para poner las cosas en orden. Bien, eso por un lado. Estoy convencido de la derrota de Trump, como él, por eso hace este escándalo. Dice que va a aumentar la representación republicana en el Senado. Ya tenía mayoría en el Senado el Partido Republicano. El Partido Republicano, no el partido de Trump. Como acá en nuestro país no es el partido de Cristina ni de Fernández, es el partido justicialista con distintas versiones, como tampoco Macri es el partido o la Alianza por el Cambio. Es toda la Alianza por el Cambio que lo puso a Macri y que ahora va a elegir. Bien, el otro tema que aturde en esta semana son los fallos del Superior Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte hace tiempo hizo una resolución número 4, otra número 7, en la cual consideraba que los jueces que son trasladados dentro de un mismo fuero y de la misma categoría no necesitan nuevos acuerdos. Es decir, un juez penal no puede ir a un juez civil, un juez de segunda instancia no puede ir a primera instancia, tiene que ser paralelo. Y lo consideraban a eso hasta el martes como un,
un movimiento dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? Como hay 3 jueces cuestionados sobre 75 que están en la misma posición, es decir, son jueces trasladados, aceptados por el gobierno de Cristina, de Menem, de todos los gobiernos han hecho esos traslados, siempre guardando la equidistancia. Ahora resulta que se cuestiona a 3 de los 75. ¿Por qué? Porque esos 3 están vinculados con causas de corrupción que comprometen a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, resuelve la Corte 4 votos a 1. El 1 es del presidente de la Corte, Rosenkrantz, y los otros 4 son los otros miembros de la Corte. Que hubo contradicciones con lo que hicieron antes, los que no son los que lo fueron antes, dice la canción del estudiante. Y ahora estos son los que son, se contradicen. Empujados por el cristianismo para que estos jueces cesen hoy o el martes, cuando se dictó la resolución, son 2 jueces. Resulta que la Corte resuelve que están en sus cargos interinamente. Una solución, diríamos, salomónica, aunque Salomón no terminó dividiendo al niño. Por un lado, sientan la jurisprudencia de que los traslados internos de jueces son posibles, pero son interinos, hasta tanto, porque no se puede dejar un juzgado vacante. Alguien tiene que ocupar esa función, no se puede paralizar la justicia en ese juzgado. Entonces, Cristina, que quería que ya el martes fueran echados, sacados de las causas que la comprometen, resulta que se va a tener que aguantar hasta un nuevo concurso. Yo, lamentablemente, soy abogado y soy político, pero doy prioridad a la cuestión jurídica por sobre la política. Porque políticamente yo podría decir en este momento qué mal está la Corte, cómo pudo haber hecho esto. Que hay muchos que lo están haciendo con criterio político. Con mi escasa experiencia jurídica o mucha, yo lo entiendo así el problema. Hay que cubrir una vacante. Entonces se designa a un interino a un juez que cumpla esa función. Y ese interino, porque él no fue designado en ese lugar, entonces va a estar con todas las facultades de condenar, de meter preso, todas las facultades, hasta mientras sea juez o camarista interino, hasta que se haga un concurso para ese cargo. Es decir, que Cristina va a tener que soportarlos a estos jueces hasta que venga un concurso. Que el concurso será amañado o no, es posible, o es cierto, pero tiene su trámite. Hay concursos que han demorado 9 años en su tramitación. No hay concurso
que dentro de la lógica demore menos de 2 años. Porque al abrir el concurso se presentan, hay que tomarle examen a todos los que se presentan, hay que pasar eso al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura tiene otra vez que analizarlo y entonces recién se resuelve, pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo propone al Senado, el Senado lo designa, es decir, que es un fallo mita y mita. No los deja a estos jueces por vida, los deja hasta que vengan los del concurso. Y como los concursos, repito, pueden demorar años, se designa un interino, alguien que cumpla las funciones. En nuestra justicia local también pasa lo mismo. Si se produce una vacante, se designa a algún otro juez del mismo fuero para que atienda también ahí. Esa es mi verdad. Yo no soy cristinista, pero no soy un fanático que niego lo que estudié, lo que aprendí y mi experiencia de 87 años. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con el doctor Julio René Sotelo, que es interventor del Partido Justicialista en Corrientes y dirigente de Justicialista del Chaco. Buen día, Julio, un gusto poder conversar contigo. Hola, ¿qué tal, doctor? Me alegro saludarte y un abrazo grande a toda tu teleaudiencia. Bien, estamos acá en Corrientes dentro de 11 meses, 10, 11 meses, con elecciones generales, incluso de gobernador y vicegobernador, intendentes en todas las municipalidades y demás. ¿Cómo se está organizando el Partido Justicialista para esta situación? Bueno, nosotros teníamos previsto originariamente hacer las elecciones internas dentro del mandato que me había originariamente otorgado el Consejo y el Congreso Nacional del Partido, es decir, para el mes de julio, ya normalizar las autoridades partidarias para que ellas sean las que lleven adelante el proceso del año que viene de selección de las autoridades ya para los cargos electivos. La pandemia nos hizo cambiar todos los planes y hoy lo que estamos haciendo es conversar con los distintos sectores para analizar alternativas de realizar una interna, que es la idea mía, realizar una interna abierta, aproximadamente una interna partidaria, una interna partidaria primero para el mes de febrero, donde los peronistas podamos elegir las autoridades partidarias que sean las que después más adelante lleven adelante las elecciones de los candidatos para los cargos electivos, teniendo en cuenta la importancia que esto tiene en Corrientes, que como bien lo dijiste, se eligen los cargos de pasando calidad constitucional, gobernador, intendentes, senador, diputado, etcétera, de forma tal que nosotros pretendemos vamos a iniciar esta semana
que ahora estoy yo en Resistencia, pero la semana que viene voy a Corrientes, e iniciaremos una ronda de contacto con los distintos sectores internos del partido para ver cómo su opinión al respecto y después tomamos una definición. Esto ya lo hemos conversado con las autoridades del Consejo y el Congreso del partido, que me han dejado un poco de libertad para que vaya adelantando todos los temas, que naturalmente va a estar también, tenemos que tener en cuenta que ahora en el 20 de diciembre cambian las autoridades del Consejo Nacional del partido, que todavía no está claramente definido, digamos, quiénes serán las nuevas autoridades, que también con ellos habrá que visualizar la cuestión. En febrero habría elecciones internas para elegir autoridades del partido para el Congreso y para el Consejo, y ellos serán los que elegirán los candidatos, ¿es así? Correcto, en febrero como una fecha inicial para empezar a conversar. Esto va a depender, no va a depender solamente de la voluntad política mía, va a depender también de las condiciones sanitarias en las cuales Corrientes en ese momento y que posibiliten una elección interna. Recordad que hoy se está hablando mucho de la suspensión, por el que se habilitó el debate, digamos, para la suspensión de las elecciones PASO, como una manera de contribuir a que no haya tanto movimiento electoral en un año tan importante como este, de forma tal de que iremos viendo todas las alternativas. Pero la idea mía era que vayamos previendo para el mes de febrero, para el mediado del mes de febrero, una fecha para la realización de la interna donde podamos ya definir autoridades políticas del Partido Judicial. Bien, yo creo de que las PASO no son una acción o una elección a la que estamos acostumbrados de que se ajuste a nuestra idiosincrasia política. Yo creo de que digamos, es un gasto muy importante, y vemos lo que ha ocurrido en las pasos anteriores. Hay partidos que se presentan con un solo candidato y eso no tiene sentido, porque lo que se busca es la intervención de varios candidatos. Así que, y que cada partido resuelva dentro de su estructura quiénes son los candidatos. Yo no debo, en mi criterio, ir a votar en la elección en una PASO por el candidato justicialista o por el candidato que no, porque no lo soy, pero lo respeto. No me puedo ir a meter y decir el candidato tiene que ser porque puede haber una confabulación de votar terceros en una elección interna de un partido y votar al peor para que pierda. Es decir, que yo participo de la idea que tendríamos que en este caso suspender por el momento las PASO. Las PASO en realidad son un ordenador de las elecciones internas, porque si bien es cierto de que se da generalmente, por la experiencia que vos estás mencionando, se da un solo candidato, pero precisamente es porque la elección PASO ordena un poco la vida interna también de los partidos políticos. Por eso es que decir que haya un solo candidato es precisamente una consecuencia de las elecciones PASO. En cambio, si hay elección interna, es muy probable que haya varios candidatos y la vida del partido, como en otras épocas, un poco se resienta, ¿no? Y la elección PASO lo que hace, además de ordenar la vida de los partidos, es que permite que en un mismo día todos los partidos políticos, los partidos políticos elijan su candidato. Y en momentos como los que estamos nosotros pasando, donde se quiere, es muy difícil que existan grandes movilizaciones por el tema de salud. El tema PASO es un buen ordenador. Por otra parte, recordar que en la mayoría de los partidos políticos en la Argentina tienen la posibilidad que la interna para cargos electivos
sea para los afiliados y para los no afiliados a ningún partido político. No es el caso nuestro, no es el caso nuestro en Corrientes, pero sí en muchos otros lugares. Esto le da un poco más de, digamos, de posibilidad de tener una inserción en sectores que tradicionalmente, o que se han plebiscitado los candidatos por sectores sociales. Esto es cuando hay más de un candidato, por supuesto, ¿no? Por sectores que no necesariamente acompañan, puede ser, a una sola propuesta. Pero yo lo que considero sí es que en momentos como los que vamos a ver, lo que estamos viviendo, y seguramente vamos a vivir el año que viene con el tema de la pandemia, por más que, y ojalá que así sea y rápidamente tengamos la vacuna, vamos a tener que tratar de evitar el grande movimiento. Por ello, yo creo que el Partido Justicialista en Corrientes hoy está en inmejorables condiciones como para, convocada que fuera una elección interna, poder tener listas de unidad en la mayoría de los lugares, porque hay una conciencia bastante incorporada dentro de los compañeros del justicialismo, que no podemos volver a atravesar las mismas dificultades que se atravesó en las elecciones del año pasado, donde una dispersión de candidatos permitió una derrota electoral sumamente importante. De forma tal que están dando, me parece, todas las condiciones para que, convocada que fuera. Hoy ya la mayoría, te puedo asegurar, de los distintos sectores, por mi intermediación o no, están conversando, y me parece que las brevas están lo suficientemente maduras como para la posibilidad que existan muchas conversaciones con posibilidades de haber listas de unidad en los distintos lugares. Fíjate que en la última elección de gobernador en Corrientes, Juntos para el Cambio sacó 300 y algo de 1000 votos, de los cuales la Unión Cívica Radical colaboró con 98 únicamente, mientras que en la lista de Juntos por Todos, el Partido Justicialista llegó a 97. Es decir, que en cuanto al radicalismo y al justicialismo, uno contra otro, la diferencia fue de 1000 y algo de votos a favor del radicalismo. Y el triunfo le da al radicalismo por los casi 20 partidos que acompañaron en esa elección, mientras que fueron menos los de la lista justicialista. Es decir que la unión hace la fuerza, y los partidos tienen que tratar de unirse dentro de una determinada ideología para poder tener resultados de éxito. Bien, ahora, ¿cómo ves? Sí. Perdón, te escucho. No, coincido absolutamente con tu razonamiento, y es precisamente por eso que yo quiero tratar que el justicialismo elija sus autoridades políticas con tiempo, y que después sean esa autoridad política que le permitan hacer los acuerdos políticos necesarios para sumar partidos para sus voluntades, que no necesariamente sean justicialistas. Nosotros no tenemos que cometer, me parece que tenemos que tratar de ampliar nuestra base electoral. El justicialismo solo o el radicalismo solo no alcanza para ganar una elección. Tenemos que, vos bien dijiste dónde estuvo la diferencia del radicalismo. Creo que el peronismo tiene hoy, teniendo en cuenta que está ejerciendo el gobierno a nivel nacional, tiene la posibilidad que con el apoyo del gobierno nacional, apoyo político, estamos hablando del gobierno nacional, nosotros poder hacer una muy buena elección y poder recuperar la provincia Corrientes desde hace tanto tiempo. Están dadas todas las condiciones. Va a depender, no depende de afuera, depende de adentro, o sea, sino va a depender de aciertos propios, y no permitir que las influencias externas a nuestro partido desde el mismo Corriente influyan en el resultado electoral. Esto es, vamos solo, vamos con alianza de imposición,
e ir como partido justicialista con todos los aliados que haya que tener, evitando todo tipo de alianzas con el gobierno provincial, todo en parte, que creemos que podemos ser la alternativa suficiente a una coalición gobernante en Corrientes durante muchos años y que no está demostrando, por supuesto, buenos resultados en su gestión, y que lo poco que tiene para mostrar en este último tiempo son cosas que precisamente un gobierno nacional de nuestro signo político está brindando, como debió haber sido siempre, a toda la provincia. Sí, yo creo de que la última gobernación que hubo en Corrientes por votos del Partido Justicialista es de Julio Romero y Fernando Sá. Después de eso vino la revolución, otro golpe de Estado y fueron destituidos. Pero bien, ahora vamos a otro tema, Julio. ¿Cómo ves el fallo de la Corte? Yo decía recién en mi editorial de que los traslados coincido en parte con la Corte, porque siempre hay que llenar una vacante de un juez y va un juez en forma transitoria hasta que, digamos, un concurso determine quién es el titular. Ahora, me disgusta la posición de Trump, que ya venía de hace unos días preparando el camino para acusar de fraude. Mal perdedor, porque creo que pierde, mal perdedor el que ya va preparando el camino para acusar de fraude, ¿no? Mira, yo creo que Trump debe ser la persona más informada en el mundo, seguramente, en relación al distinto tema, teniendo en cuenta la actividad que hay, viene, por supuesto, de personal a su cargo, no en balde. Estados Unidos es la primera potencia, del mundo. De forma tal de que estoy absolutamente seguro que Trump tenía conocimiento de lo que estaba por pasar. Recordar que la acusación de fraude no es de ahora que se votó, sino que Trump ya vino hablando de fraude desde hace mucho tiempo. Así es. Instalando el tema del fraude, es decir, él estaba viendo que las elecciones no iban a tener seguramente un camino de rosas para el Partido Republicano, y entonces ya empezó a instalar un concepto de fraude que en realidad tiene muy poco de pruebas, y empezó precisamente a apretarlo muy fuerte a partir del momento en que se vio que el resultado electoral le iba a ser adverso, porque estamos viendo de que faltan solamente 4 estados sin terminar sus elecciones, y que Biden en cualquiera de esos estados que gane le da los votos necesarios para llegar a la suma mágica de los 270. Entonces es muy probable que lo consiga. El propio Trump reconoció ya que el estado que él iba ganando ya lo pasó Biden. Así que me parece que son estrategias electorales muy malas, ¿cierto? Correcto. Donde se pone en juego, digamos, la credibilidad del sistema. Y lo que nosotros estamos viviendo en realidad, doctor, si me permitís, es que la democracia en la cual nosotros la vemos como Estados Unidos como el gran país de donde la democracia brilla, sin embargo no es así. Estamos viendo que tiene un sistema electoral pésimo, donde cada estado tiene la manera de contar votos de una manera distinta, donde los últimos presidentes están ganando, por ejemplo, el caso del propio Trump, que perdió por 3 millones de votos contra Hillary Clinton, o que podría ganar en las elecciones, todavía matemáticamente tiene posibilidad de hacerlo, perdiendo también las elecciones con Biden en cuanto a cantidad de votos. Creo que la elección indirecta
tiene serios resultados, y el problema que hay fundamentalmente es que no hay un sistema electoral único en lo que se refiere al cómputo, al recuento de votos, y esto genera tensiones siempre en Estados Unidos cada vez que hay. Imagínate mucha parte de lo que exigen el voto electrónico en la República Argentina, para que en vez de conocer los resultados a las 12 de la noche lo podamos conocer a las 11 de la noche. En Estados Unidos, fíjate, están tardando 3 días, 4 días, y seguramente vamos a ir esto hasta diciembre antes de conocer el resultado final, por un sistema electoral bastante arcaico que tienen, y que no sé por qué no se llega a una modificación. Sí, es muy malo que esto termine en una resolución judicial y que sea la justicia la que determine quién va a ser presidente. Acá teníamos en el país... ¿Perdón? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Te acordás cuando Al Gore quedó por menos de 600 votos en un estado en el cual se discutía el decir si esos votos eran o no válidos, y que pidió a Al Gore que se vuelva a contar? Empezó a contar la justicia en primera y segunda instancia, y cuando llegó a la corte cortó el recuento y terminó ganando, terminaron volcándose todos los electores de esa provincia para George Bush, y ganó las elecciones. A lo mejor si se contaba voto a voto, el resultado pudo haber sido otro el presidente. De forma tal que tiene muchos huecos que, sin embargo, nuestra legislación, la legislación argentina, no lo tiene. Es muy clara, claro. Sobre todo con el sistema de papel, en el cual todos los partidos tienen sus respectivos controladores, y que son fiscales, y que el recuento de votos se puede hacer y todos sabemos a quién le votar. No personalizado, pero todos podemos asistir al recuento de votos, saber efectivamente si el cómputo que se hizo responde o no a la voluntad popular. Así que tiene sus claroscuros también de la democracia norteamericana. Sí, también acá nosotros eliminamos el sistema de electores y fuimos a una elección directa, porque siempre era complicado el trabajo de los diputados electores. Bien, Julio, deseamos de que por la democracia del país que se puedan realizar las elecciones internas, primero las del partido y después puedan tener las elecciones de los candidatos. Es mi deseo, y creo que compartido por mucha gente. Te agradezco lo deseo, y trataremos de que así sea. Muchas veces el hombre propone, y como en el caso actual Dios dispone, como siempre, Dios dispone, pero trataremos en la medida de lo posible de poner el mayor de nuestros esfuerzos para que el justicialismo tenga sus autoridades electivas, legítimas, electas, digamos, partidarias lo más pronto posible. Muchas gracias. Bien, mi programa está a disposición de todos los partidos políticos sin distinción, así que cuando creas conveniente no tenés más que comunicarte conmigo. Muchas gracias. Bien, será hasta pronto. Muchas gracias. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. En nuestro esquema de apertura política, porque estamos a menos
10 meses que estamos en actividad en la elección de gobernadores y vicesenadores, diputados, y hay como 400 cargos a llenar en toda la provincia. Invitamos hoy al doctor Raúl Alfonso, que fue vicepresidente primero del Partido Autonomista y que desde el año 85 nos dice que está trabajando dentro del partido. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás viendo el panorama político para el año próximo? Muchas gracias, Toto, por la invitación. Siempre es un gusto venir a conversar un poquito de política, de la realidad de esta pasión que tanto nos gusta, tanto nos motiva a trabajar dentro de la política y en beneficio de toda la ciudadanía. Y son varios los hechos políticos sobre los cuales conversar o podemos circunscribirnos, desde la triste realidad que nos toca vivir hoy por hoy. Sabemos a través de esta nueva manera de vivir a la cual nos estamos adaptando, que a consecuencia de la pandemia que cambió la realidad, cambió la forma de vida en el mundo, no solamente en nuestro país o en nuestra provincia, donde tendremos que subsistir, y para subsistir debemos cuidarnos, ajustarnos a determinadas medidas y bueno, uno puede, ahí como siempre digo, grietas en todos lados, están los que están de acuerdo, los que son más restrictivos, menos restrictivos, más liberales, menos liberales, en fin, son realidades que también afectaron a la política y afectan a la política porque en definitiva hubo, como bien decís vos, el año próximo hay renovación, la elección más importante de los próximos años en la provincia de Corrientes, donde se renueva todo. Se renueva desde legisladores nacionales, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador, vicegobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes, viceintendentes, concejales. Es realmente el año electivo, por llamarlo así, que hacía mucho tiempo que no se daba. Y eso motivó a que durante todo este 2020, o por lo menos se tenía la previsibilidad que en el 2020 los partidos políticos se pudieran organizar, pero de alguna manera, por culpa de la pandemia, todo esto fue muy restrictivo. Durante los últimos 9 meses prácticamente nos pasamos trabajando de una manera virtual, que no es lo mismo que estar por supuesto, en el contacto con la gente, en el contacto con el pueblo, en el contacto con el ciudadano, tratando de tomar contacto con la realidad que vive cada correntino. Y bueno, eso también hizo que mucha gente se abusara de este tipo de cosas, cosa que fue lo que sucedió en el Partido Autonomista, donde entre gallos y medianoche, entre unos cuantos, prorrogaron mandatos a través de una reunión virtual que nosotros impugnamos, se hizo a través de un Zoom. Nosotros participamos planteando de que no estaba prevista la modalidad de una convención por vía Zoom en la Carta Orgánica Partidaria. Y bueno, todo esto derivó después en escarceos en la justicia, que todavía estamos ahí dando vuelta, pero en definitiva los tiempos apremian, las realidades son otras y las decisiones políticas, porque esto es política, esto no tenemos que resolverlo en la justicia. Los problemas políticos se resuelven dialogando, hablando, acordando, que es la mejor manera de resolver los conflictos, porque la gente está cansada de la pelea y de los desacuerdos, de las grietas y todas esas cosas. La gente quiere que se le proponga soluciones a los problemas que tiene, digamos... La gente está ávida de acuerdos, Toto. De acuerdos. Ahora, en la última elección de gobernador, ¿el Partido Autonomista se presentó dividido como Partido Autonomista o cómo fue? No. En la última elección a gobernador nosotros conducíamos los destinos del partido. En ese entonces yo era apoderado, era diputado provincial en ejercicio, iba por mi reelección
El presidente del partido era el doctor Luis Velascoain, en una convención extraordinaria. Sobre 104 convencionales estuvieron 102 presentes en la localidad, en la ciudad de Santo Tomé, y triunfó la postura por el 70% de las voluntades de los señores convencionales de acompañar a Camao Espínola. Nosotros acompañamos a Podemos Más, Juntos Podemos Más, o Podemos Más que lo llamaba, sí. Donde propiciábamos la gobernación de Camao y la vicegobernación de Nito Artaza. En el cuerpo central de esa boleta yo iba séptimo por las cuestiones de corrimiento de cupo y todas estas cuestiones, quedé en ese lugar. Y bueno, son actividades de la política que nosotros las resolvimos. El Partido Autonomista fue orgánicamente acompañando a Camao Espínola, lo cual no significa que todos aquellos que también se dicen autonomistas lo hayan votado. Ahí hubo gente que ya desde entonces venía trabajando en contra, que son la gente que hoy está conduciendo el partido, llámese Romero Brisco, el concejal Romero Brisco de la capital, que en su momento a quien nosotros cuando éramos conducción avalamos. No sé si recordás que hubo elecciones desdobladas, se anticipó la elección de intendente, y en una convención en Bellavista, donde también ganamos la postura, se delegó a la mesa directiva la posibilidad de acompañar, avalar o no. Y por un acuerdo, un compromiso que hicimos en ese momento con el doctor Eduardo Tassano, y como ellos querían ir con el Comité Capital, quería ir con ECO y porque tenían un lugar salible y todas estas cuestiones, bueno, le firmamos la posibilidad respetando la autonomía del Distrito Capital. Pero lamentablemente eso fue la peor equivocación que tuvimos en ese momento como conducción. Y eso hay que asumirlo, porque realmente el partido autonomista no se benefició en absolutamente nada. Los beneficios personales que haya tenido el concejal correrán por cuenta de él y su pequeño entorno, pero el partido institucionalmente, desde que acordó con el gobierno provincial, nunca recibió ningún tipo de beneficio. ¿Qué beneficios que se trasladan a la población? Que se trasladen al ciudadano, a la gente, al afiliado, al correligionario. Nada, ese tipo de cosas no. ¿Qué piensa Pocho Romero Félix? ¿Tuviste conversaciones con él? Con Pocho siempre hablo, es una persona, de hecho esta mañana hablé, me estaba contando de su programa de televisión de noche, que estuvo muy lindo, que tuvo muchos llamados, y Pocho es una figura a la cual yo respeto. Puedo coincidir o no en un montón de cosas, es una persona que creo que tiene la chapa suficiente, la jineta suficiente como para plantarse y como para decir las cosas que dice. Así es. Fue el líder político dentro del partido que nos llevó al gobierno después de 40 años, es una persona que siempre supo construir mayorías, acuerdos, y supo construir, por sobre todas las cosas, afinidades, y siempre fue muy generoso con los correligionarios. Pero una cosa, siempre lo digo, una cosa es Pocho y otra cosa son aquellos que se quieren colgar del saco de Pocho. Sí, Pocho indudablemente hizo una buena gobernación, y también en la Senaduría Nacional hizo una buena gobernación, y no nos olvidemos que en ese entonces gobernó esta provincia, que era una brasa caliente porque era un partido provincial contra una hegemonía prácticamente de partidos nacionales que gobernaban el resto del país sin una ley de coparticipación federal, que eso no era poca cosa. Entonces nunca sabíamos con previsibilidad cuáles eran los recursos que íbamos a tener y cómo se peleaban cada peso, cada centavo, cada austral en ese momento. Y bueno, eso realmente genera un mérito para esa gobernación autonomista del 83 al 87. Sí, hay que hoy resaltaba, estaba en comunicación video con Julio Sotelo, que es el interventor en el Partido Justicialista, resaltaba el hecho de que las elecciones internas
son fundamentales, son dentro de un partido. Y yo tengo mis reparos con las PASO, porque pienso de que yo no puedo intervenir, yo no soy autonomista, no debería intervenir en la elección de candidatos, que cada partido elija sus candidatos y los presente en la elección. Mientras que en las PASO se puede haber una doble jugada. Todos dicen que es imposible, pero en este mundo vil y traidor siempre puede pasar que los de afuera votemos para un partido como candidato al que sabemos que le va a ir mal en una elección. En la elección general. En la elección general. Que votemos, ayudemos a que el peor sea el candidato en una conspiración interna, si nos sobran votos, ¿no? Pero bien, ¿crees que son los mismos partidos los que van a intervenir en esta elección próxima? Mira, yo creo que se va a haber un reacomodamiento político, y eso está bueno, y hay que tratar de generar las expectativas suficientes como para generar nuevos espacios, donde a través de ellos podamos canalizar y podamos de alguna manera zanjar la famosa grieta que también existe en Corrientes. No es que solamente la grieta a nivel nacional, sino también existe en Corrientes. Sabemos las cosas que este gobierno ha hecho bien y sabemos las cosas que este gobierno ha hecho mal. Sabemos perfectamente que es el mismo sintonía del color político que viene conduciendo los destinos de esta provincia hace prácticamente 20 años. Entonces, todos aquellos que conocemos la política o que de alguna manera nos involucramos en política, como en mi caso hace más de 35 años, sabemos perfectamente qué es lo que Corrientes necesita. Corrientes necesita un gran acuerdo, Corrientes necesita un acuerdo correntino para el desarrollo. Corrientes necesita un espacio en el cual podamos sentarnos a una misma mesa con igualdad de oportunidades y sin mezquindades y sin creérsela, porque todos tenemos cosas que aportar, todos tenemos cosas que acompañar ya sea desde una pequeña idea para solucionar un pequeño problema. A ver, yo siempre estoy muy celoso y muy orgulloso del trabajo legislativo que hice en el 2013 al 2017. Entre ellos, muy poca gente lo sabe, pero yo soy el autor intelectual y material de la ley de creación de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la provincia de Corrientes, la segunda Cámara. Entre el 2007 y el 2013, el 2014 en realidad, existía una sola. Cuando se modificó la Constitución correntina, quedamos con la creación de los tribunales orales penales, pero quedamos con una sola Cámara Criminal de Apelaciones, donde toda la provincia venía en recurso ante esa Cámara de Apelaciones. Era un cuello de embudo. Un recurso de apelación tardaba en la justicia aproximadamente 6 meses en resolverse, porque venía desde Mocoretá hasta Colonia de Lievi, pasando por Riachuelo. Entonces todo era un cuello de embudo. Entonces cuando nosotros creamos la Cámara de Mercedes, que fue mi propuesta, se circunscribió a que todas las circunscripciones judiciales del interior de la provincia vayan a Mercedes y que quede solamente la de la primera circunscripción acá en Corrientes Capital. Y eso descomprimió total y absolutamente. Hoy un recurso en la Cámara de Apelaciones de Corrientes no tarda más de 30 días. Sí, yo pienso que el nuevo Código Procesal debió haberse puesto en funcionamiento en toda la provincia al mismo tiempo. No soy partidario de esto. Ahora se inauguró Mercedes de Curuzú y Sauce, y acá dicen que el nuevo código se va a aplicar en el 2023. Es, digamos, una cosa que no participo. Bien, Raúl, te deseo suerte en tu acción política. Muchísimas gracias, Toto. Cuando quieras, estamos dispuestos a recibirte.
Bueno, muchísimas gracias. Para cerrar la idea, simplemente me queda por decirte que todos tenemos algo, en más o en menos, más grande o más pequeño, que aportar a la sociedad. Y eso es lo que hay que rescatar. Por eso nosotros llamamos a un gran acuerdo de los correntinos. Bien, muchas gracias y nosotros seguimos con el programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Para concluir el programa del día de hoy, vamos a hacer referencia a la activa gestión que está realizando el gobernador de la provincia para obtener fondos para realizar obras que son prioritarias. Por otro lado, también en la Cámara de Diputados se trató la ruta el provincial número 126, que generó un debate, pero resultó positivo para llamar la atención sobre las rutas que necesitan mantenimiento y ser nuevas y construcción. Lo bueno de la gestión es que se consiguió avales más que avales, están incluidas dentro de los gastos que va a tener que afrontar el gobierno nacional para las rutas de Corrientes, porque el aval que se le dio al Chaco para el segundo puente, tiene que salir el Chaco a conseguir los fondos. También en la Cámara de Diputados sancionó el 6 de noviembre como Día Patrio en recuerdo de la gesta de la Malvina. Es decir que se está moviendo la legislatura de Corrientes en forma presencial, que eso es importante. El año que próximo terminan los mandatos de los diputados y senadores, también del vicegobernador, que no puede ser reelecto como vicegobernador porque ya está 2 mandatos consecutivos. Seguramente alguna pretenderá ser candidato en alguno de los otros cargos que se disputan en Corrientes. Ahora, seguirá dentro del pacto, digamos, de ECO, Cambiemos, o va a ser otra posición. En su lucha se dice que pretende presentarse como candidato a intendente de la ciudad capital. Son todas conversaciones, rumores, como también se rumorea de que no están del todo bien aceitadas las relaciones entre el gobernador y el presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, el doctor Ricardo Colombi, que viene siendo reelecto, y que ahora se aprobaron los mandatos de la prórroga de la Unión Cívica Radical, y en declaraciones el gobernador dijo de que no había sido notificado, que no estaba al tanto de que se iban a renovar, que no se iba a renovar, sino que se prolongara por la situación. La pandemia está sirviendo para todo, está sirviendo para que los políticos se queden en sus cargos, está sirviendo para no hacer elecciones, para hacer elecciones, es decir, que es de uso múltiple.
cuando lo que tendríamos que hablar en la pandemia es el problema de la salud y no tratar de utilizarla para todo. Bien, será hasta nuestro próximo programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Stop.